Buenos días para todos. La presente tiene como finalidad exponer las ramas del derecho. Mi grupo está conformado por Mayra Alejandra Campos Robles, Carol Dayana Coronado Pastrana y quien les habla, Laura Sofía Fiallo Rueda. Empezar a compartir la pantalla. Entonces, aquí tenemos las ramas del derecho. Vamos a empezar hablando de lo que tiene que ver con el derecho penal ordinario. Tenemos que este está permeado por la Constitución Política de Colombia de 1991. Se dirige a garantizar los bienes e intereses de las personas, restringiendo los derechos a título de sanción, pero pues va encaminado también a promover y proteger los derechos fundamentales de todos los colombianos. En cuanto a la naturaleza jurídica, encontramos que el derecho penal ordinario, que es el que nos concierne aquí en Colombia, se ejerce sobre este mismo territorio. Tiene una jurisdicción respetando los límites estatales. Abarca también una amplia gama de delitos tipificados en el Código Penal que van desde hurtos hasta incluso permear lo que tiene que ver con delitos de lesa humanidad y que tiene que ver también con las personas protegidas por el derecho internacional humanitario. Como principios fundamentales tenemos la dignidad humana, que es muy importante no solamente dentro del derecho penal, sino dentro del derecho procesal penal, para garantizar todos los derechos de la persona procesada. En el principio de legalidad, este principio es muy antiguo y pues no se puede juzgar a una persona sin ley preexistente. Siempre tiene que existir esta, escrita y estrictamente tipificada. También tenemos el principio de tipicidad, que es una relación entre los hechos de la vida real y el tipo legal que se acomoda a estos. Para ello lo encontramos en el Código Penal. Tenemos también el principio de culpabilidad, que solo se imponen penas por conductas realizadas con culpa. Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva. Recordemos que pues aquí en Colombia encontramos las conductas dolosas, culposas y preterintencionales. El último principio que rescatamos acá, que no es el único, simplemente que acá pusimos los más importantes, es la prevalencia de los tratados internacionales. Y más teniendo en cuenta, digamos, esta materia de derecho internacional, es importante rescatar que en el Código de Procedimiento Penal encontramos este principio que nos lleva a respetar el bloque de constitucionalidad establecido en el artículo 93 de la Constitución, en donde vamos a tener arraigo a los tratados que Colombia ha ratificado. En cuanto a las legislaciones vigentes, tenemos procesalmente la Ley 600 del 2000, que era el antiguo Código de Procedimiento Penal, pero sin embargo se expidió la Ley 906 del 2004. Traigo a, traigo a como ejemplo la Ley 600 porque hoy en día algunos casos se siguen juzgando por esto. Como norma sustancial encontramos la Ley 599 del 2000, que es el Código Penal vigente. Allí vamos a encontrar normas generales, principios y características del sistema penal. Como último de este derecho ordinario, tenemos un ejemplo, que es un ejemplo muy famoso, que es lo que tiene que ver con el caso de Andrés Colmenares. Este caso, pues realmente fue importante no solamente a nivel social y por el estupor público que ocasionó, sino que también porque permeó principios fundamentales de la ley procesal. Entre algunas, digamos, debates que se centraron en este caso era lo que tenía que ver con las pruebas forenses, la presunción de inocencia, cómo se llevó a cabo el debido proceso, los medios de comunicación y justicia y los precedentes del derecho probatorio. Cabe aclarar que la legislación vigente y todo lo que aquí ponemos ha sido ampliado también ampliamente por la jurisprudencia, específicamente en la Corte Suprema de Justicia en la sala penal. Bueno, el derecho penal internacional es una rama del derecho que regula cómo los estados van a cooperar entre sí para juzgar y sancionar delitos que tengan un alto impacto internacional, especialmente cuando se involucran más de un país. No quiere decir que esto reemplace el derecho de jurisdicción interna, sino que simplemente va a ser complementario.
basándolo en principios de territorialidad, nacionalidad, jurisdicción universal, justicia subsidiaria, entre otros principios fundamentales. Y todo esto basado en tratados, en acuerdos internacionales, en convenciones y que los mismos estados ratifiquen los mismos. Por ende, se va a encargar de decidir si determinados delitos tienen un impacto fuera de otro país y si estos deben ser castigados de la misma manera, dependiendo aspectos como la nacionalidad de la persona que cometió el delito, la nacionalidad de la víctima y pues también el país en donde ocurrió el delito. Es por ello que tiene como características que son delitos transnacionales, es decir, que van más allá de las fronteras nacionales. Como bien lo mencioné, no se crea como tal un tribunal propio, sino que simplemente va a regular cómo los estados van a cooperar entre sí. Un ejemplo que traigo a alusión es un ejemplo que suele suceder mucho en los países hoy en día, en donde básicamente muchas redes criminales incentivan a las mujeres para que se vayan a otro país para ofrecerles trabajos, ya sea como de mesera, en donde les ofrecen que todo está pago, que simplemente pues la idea es que lleguen a ese país, pero resulta que es una trata de personas en donde el trabajo se va a basar en la prostitución. ¿Por qué hago alusión a este ejemplo? Básicamente porque es un claro ejemplo en donde se versa la transnacionalidad, porque traspasa más allá de las fronteras. Y es por ello que también se evidencia en cómo los estados que hacen parte de esta actividad delictiva van a cooperar entre sí para que se miren elementos materiales probatorios, para que actúen conjuntamente para procesar penalmente a los responsables en los tribunales nacionales con la finalidad de que sea una prevención y sancionar a los respectivos nacionales y teniendo en cuenta, como se mencionó, los convenios y la ratificación que cada país realiza. Bueno, ahora continuamos con el derecho internacional penal. ¿Qué es el derecho internacional penal? El derecho internacional penal es la rama del derecho que juzga y sanciona a los responsables de los crímenes más graves, como lo son el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Esto a través de tribunales nacionales o tribunales internacionales. Algunas de sus características importantes son la responsabilidad individual, y es que el derecho internacional penal se enfoca en juzgar a los individuos como líderes políticos, militares o combatientes que cometen crímenes graves. Asimismo, otra de las características relevantes es la complementariedad, y es que la Corte Penal Internacional solo actúa cuando un Estado no puede o no quiere investigar o sancionar adecuadamente los crímenes que ya mencioné anteriormente. Otra de las características relevantes dentro de este derecho internacional penal es el debido proceso y los derechos de los acusados. Y es que básicamente, a pesar de la gravedad de los delitos, el derecho penal internacional garantiza un juicio justo, con derecho a la defensa, con la presunción de inocencia y otras garantías procesales. Por otro lado, algunos de los principios relevantes dentro del derecho internacional penal es el principio de la legalidad, como ya lo mencionaba mi compañera anteriormente, básicamente es que se debe juzgar a una persona de un crimen que ya esté claramente definido por el derecho internacional penal. Otro de los principios es el principio de la culpabilidad, el principio de la responsabilidad individual, el principio de la irretroactividad, que básicamente hace referencia a que un acto no puede ser considerado como un crimen si no estaba tipificado como tal en el momento en el que ocurrió. Este pues también se asemeja al principio de la legalidad. Otro principio importante es el principio de la no duplicidad de los juicios, y es que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo crimen. Si pues ya ha sido juzgada anteriormente por este crimen, no lo pueden volver a hacer. Y por último, otro de los principios importantes es el principio de la universalidad. Con todo lo anterior, traigo a colación el siguiente ejemplo que es muy conocido en el derecho internacional penal, y es el juicio de Charles Taylor, expresidente de Liberia, quien fue condenado por el Tribunal Especial de Sierra Leona.
Este sujeto fue acusado de ser responsable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra Civil de Sierra Leona en el periodo de 1991 a 2002. Este incluyó crímenes como asesinatos, violaciones, esclavitud sexual y el uso de niños soldados dentro de la guerra. El tribunal encontró que Taylor fue culpable de haber ayudado y apoyado a los rebeldes del Frente Revolucionario Unido, RUF, de Sierra Leona, quienes cometieron las atrocidades anteriormente mencionadas. Este juicio fue muy significativo dentro del derecho internacional penal, ya que fue el primer ex jefe de Estado en ser condenado por un tribunal internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Él fue sentenciado a 50 años de prisión y este caso pues subraya cómo el derecho internacional penal puede hacer responsable a los líderes políticos y a los militares por los crímenes que sus tropas cometen. Continuando con la temática, ahora vamos a exponer algunos crímenes de guerra. Bueno, vamos a iniciar con el delito de genocidio, el cual surge como una respuesta a los crímenes atroces que se cometieron y cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, específicamente el Holocausto, donde más de 6 millones de judíos fueron exterminados por el régimen nazi. Si bien es cierto, estos crímenes ya eran moralmente condenables, no existía una figura internacional que los tipificara como un delito en específico. Es por ello que el genocidio tiene una intención específica, la cual es destruir total o parcialmente a un grupo étnico, ya sea nacional, racial, religioso, étnico, entre otros. ¿Cuáles son sus actos comunes? Los asesinatos, las lesiones graves, impedir nacimientos, traslado forzosos de niño, entre otros. Si lo desean mirar más como una definición formal, se puede verificar en el artículo 6 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Ahora, encontramos como sujetos autoridades estatales, fuerzas armadas, medios de comunicación que de cierta manera difunden un odio, grupos armados al margen de la ley, civiles, entre otros. Tenemos sanciones de penas de prisión, la cual se extiende también a cadena perpetua. Y tenemos un claro ejemplo del genocidio de Ruanda ocurrido en 1994. Básicamente se tenía como una intención de destruir a un grupo étnico en específico. En este sentido, la mayoría de los Hutu tenía como objetivo eliminar sistemáticamente la minoría Tutsi, a lo cual se evidencia de cierta manera una intención deliberada del exterminio ético. Se pudo encontrar que fueron actos tipificados como el asesinato masivo, las violaciones sexuales generalizadas, la tortura, la persecución por motivos étnicos, entre otros. Ahora, vamos a continuar con el delito de lesa humanidad. El delito de lesa humanidad básicamente surgieron como una categoría del derecho internacional a raíz de los crímenes masivos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente, como ya lo mencioné, por el régimen nazi. ¿Por qué? Porque estos crímenes fueron tan graves y sistematizados como el Holocausto y tuvieron una persecución de opositores políticos y las torturas y deportaciones masivas, entre otros, que básicamente excedían la competencia del derecho penal internacional y es por ello que exigían una respuesta jurídica internacional. Ahora, la intención general del delito de lesa humanidad es cometer actos inhumanos como parte de un ataque sistemático o generalizado de la población civil. Es importante tener en cuenta esto porque esto es lo que diferencia del genocidio y de lesa humanidad. Encontramos actos comunes como el asesinato, la esclavitud, la tortura, la violación, las desapariciones forzadas, entre otros, la cual la podemos ver tipificado en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Como sujetos tenemos funcionarios del Estado, los grupos armados, los individuos y como víctimas tenemos a una población civil. Podemos encontrar, como bien lo mencioné antes, el ejemplo que es el Holocausto.
Básicamente, en el régimen nazi, era un estado el cual querían, de cierta manera, por motivos discriminatorios, por razones étnicas y religiosas, destruir como tal a los judíos, a los gitanos, a personas con discapacidad, homosexuales, entre otros. Se tiene que incurrieron actos inhumanos porque se tenía encarcelamiento arbitrario, privación intencional de alimentos y atención médica, desapariciones forzadas, tortura, exterminio, entre otros. También acá en los delitos de lesa humanidad, pues tenemos que en las penas son proporcionales a la gravedad del hecho cometido. Dependiendo de lo que se cometa, pues se va a pagar pues digamos, un intervalo de tiempo. Entre ellos, pues los asesinatos, la esclavitud va a tener una prisión de 4 a 8 años, la violación va a tener una prisión de 12 a 15 años. Tenemos también delitos como la prostitución, las agresiones sexuales y adicional a ello, pues también hay unas penas accesorias que se tienen en cuenta, como la inhabilidad para ejercer actividades profesionales o educativas, las inhabilidades para ser funcionario público y una inhabilidad especial para ocupar cargos o empleos públicos de 1 a 10 años. Esto pues puede variar dependiendo de pues, la magnitud del crimen. El crimen de guerra nace como una forma, pues, de poner los límites a la violencia que se presentaba durante los conflictos armados. Anteriormente habían reglas que no estaban escritas antes del siglo XIX y XX, pero a partir de esta fecha, de esta época, surgen los conceptos que pues los definen formalmente. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo vio pues, la necesidad de juzgar a quienes cometían atrocidades y se crearon los juicios de Nuremberg, donde por primera vez se responsabilizó a los líderes por actos como asesinatos y torturas en los tiempos de guerra. En cuanto a la definición, la encontramos establecida en el artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Allí se establecen las normas para juzgar a los individuos por los crímenes más graves. Entre estos crímenes está el homicidio intencional, la tortura, los tratos inhumanos, los ataques deliberados contra la población civil, el uso de armas prohibidas, la destrucción injustificada de bienes, la toma de rehenes y el reclutamiento de niños soldados. En cuanto a los sujetos, tenemos que hay autores materiales que son aquellos que perpetran estos crímenes, asesinatos, ataques a civiles y aquellos que incluso actuaron bajo órdenes. También tenemos los mandos o líderes que son responsables por planear, ordenar o permitir dichos crímenes. Y como víctimas tenemos a personas protegidas por el derecho internacional humanitario, como lo son los civiles, niños, prisioneros o personal médico. En este caso, su protección debe ser prioritaria en los procesos de justicia. Cuanto a las sanciones que se pueden imponer por los crímenes de guerra, son las siguientes. Las penas de prisión de hasta 30 años y en casos especialmente graves, la cadena perpetua. También se presentan las reparaciones a las víctimas, que pues estas incluyen las compensaciones económicas, la restitución de bienes o las medidas simbólicas como son las disculpas públicas. También pueden imponer medidas accesorias como la inhabilitación para ejercer cargos públicos o militares. ¿Quién juzga los crímenes de guerra? Tenemos tres, principalmente los tribunales internacionales, como la Corte Penal Internacional, que fue creada por el Estatuto de Roma en 2002. Esta pues tiene la autoridad para juzgar a individuos responsables de los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de agresión. En segundo lugar, tenemos los tribunales especiales, como lo son el Tribunal Penal Internacional de la ex Yugoslavia y o el Tribunal Penal Internacional de Ruanda. Y por último tenemos los tribunales nacionales de cada país que pues también tienen la potestad de juzgar los crímenes de guerra, especialmente si el crimen ocurrió en su territorio. Para rescatar todo lo que he venido mencionando,
Un ejemplo conocido, pues que se puede traer a colación dentro de este crimen, es el crimen de guerra de la masacre Srebrenica durante la guerra de Bosnia en 1995. En este caso, pues las fuerzas serbias, bajo el mando de un general, ejecutaron el asesinato sistemático de más de 8.000 hombres y niños bosnios musulmanes en la ciudad, un enclave considerado zona segura por las Naciones Unidas. Esta masacre es uno de los actos más atroces de guerra y fue catalogada como un genocidio y también como un crimen de guerra. Por último, tenemos lo que concierne al crimen de agresión. El cual tenemos los crímenes de agresión, el cual tenía como antecedente incluido en esto es el más importante, que es la Segunda Guerra Mundial, donde se tuvo en cuenta la Carta de las Naciones Unidas de 1945. También lo que tiene que ver con el Tribunal de Nuremberg y lo que sucedió allí. Aquí solamente se juzgaron a los líderes del eje por crímenes contra la paz y se incluyó el crimen de agresión. También el Tribunal de Tokio y más adelante la ONU definió el acto de agresión en la resolución 3314 de 1974. Sin embargo, solamente fue incluido en el Estatuto de Roma por parte de la Corte Penal Internacional en el año 2010. Ahora, en cuanto a su definición, la encontramos en el artículo 8 bis del Estatuto de Roma y lo define como cuando una persona comete crímenes de agresión es cuando está bajo el poderío del Estado, es decir, ejerce control y dirige el Estado y se aprovecha de esta, digamos, de este poder que tiene para agredir a otros estados. Los actos que se consideran crimen de agresión también están tipificados, entre ellos la invasión o ataque por las Fuerzas Armadas de un estado del territorio a otro estado. Si nos damos cuenta, aquí los bloqueos a los puertos o costas, el ataque de las Fuerzas Armadas o lo que tiene que ver con invadir soberanía siempre va dirigido hacia otro estado. Ahora, en cuanto a los sujetos, como ya lo dije, pues digamos que acá una persona se aprovecha de su condición, se aprovecha de su condición superior y lo que hace es afectar a otro estado. Por ende, el crimen de agresión se aplica es únicamente a las personas y no lo hace a los estados, porque lo definen como un crimen de líderes. Y las víctimas efectivamente son los estados, son las soberanías que se ven afectadas por estos actos. En cuanto a la condena, la Corte Penal pues ha contemplado penas de prisión hasta de 30 años de cárcel e incluso pues si llegan a ser actos demasiado graves, se llega a pensar en la cadena perpetua. Sin embargo, también existen otras penas como la imposición de multas y el decomiso de propiedades. El crimen de agresión tiene un régimen jurisdiccional único y diferente. Y por ello, la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre eso, sobre el año 2002, sobre los crímenes de guerra que ya le mencionamos anteriormente. Entonces, la Corte tiene una jurisdicción especial sobre los Estados miembros de la Corte Penal Internacional, sobre el fiscal inicia una investigación por conducto propio para investigar estos crímenes y el Consejo de Seguridad de la ONU remite situaciones también a la Corte. Entonces, la manera en la que se pueden investigar estos crímenes es porque la misma Corte Internacional ve que se cometen estos crímenes o el fiscal investiga por su propia cuenta o el Consejo de Seguridad de la ONU. Por último, en cuanto al ejemplo, como tal, pues al día de hoy no se ha juzgado a ningún individuo por este crimen de agresión. Sin embargo, se puede considerar que la invasión rusa a Ucrania tuvo que ver con este crimen de agresión, en donde este se aprovecha de la soberanía y lo invade. Asimismo, el presidente Putin se aprovecha de su fuerza o uso legítimo de la fuerza para enviar las tropas e invadir. El jurista Carlos Castresana nos afirma que en Ucrania se están cometiendo crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión. Sin embargo, pues no se han investigado hasta la fecha de hoy o por su parte, este presidente ha hecho caso omiso pues a los llamados de atención de pues, la Corte Penal Internacional. Muchas gracias.